Se ve la gran ciudad donde estaban los molinos de viento movidos por el mismo y una rueda de agua que subía agua a la ciudad y todas las casas empobrecidas que habíamos andado a construir la princesa para ayudar a las personas que lo necesitaban. El agua ha vuelto a su forma original, dice Miu. Destinado a ser marrón de esta forma, dice el prota analizando la situación, que en 1, 2 o 3 días el agua lo volvería a estar igual, lo dice pensativo, siendo muy precavido de que el agua no tuviera miasma que podría afectar a las personas con omnipotencia y volviera esa droga a dañar toda la ciudad. Más alegre escuchando la noticia del prota diciendo todo eso. Bueno, entonces, dice nuestro prota contento, ¿oíste eso? Ven aquí, le dice el prota ordenando a este al parecer, y discúlpate delante de todos, idiota, te dice nuestro protaga agarrándolo por el cuello y haciéndolo que se hinque. A tomar alrededor de 3 meses reconstruir la estatua en su nave que fue destruida, le dice uno de los sujetos encargados a nuestro prota. Terminada haremos una gran ceremonia en un suono, dice el sujeto. Se podía ver a las personas trabajando para restaurar la estatua del prota que habían derrumbado entre ellos mismos. Esta calle está en muy mal estado, dice el prota, responde Giovanni. Estatua de una princesa que se parece a mí, que muy bien podría estar viviendo en otro planeta. Es el prota agachándose analizando la situación, asumiendo que él no era la misma persona. Una princesa como esa, dice levantando su mano. No toman cualquier frustración que tengan contra ella en su lugar. Tira una piedra a la propiedad estatua ella misma. Robar una piedra una vez al día frente a ella cada vez que te sientas frustrado, dice el prota, tendrá la apariencia hasta que vea cómo hacer para arreglar la situación de este país, dice el prota. Molestarme. Bien, dice princesa, dice uno reaccionando que él mismo había golpeado la estatua él mismo y otras personas estaban muy atentas de que se podría quedar la estatua. Déjate esta ciudad hecha una así. Estaba agarrando Bruce, trayéndolo como su perrito. Entonces, señor Bruce, ¿qué deberíamos de hacer, prota? ¿Qué deberíamos hacer? Dice el prota. Así es, responde Bruce. Lo puedes hacer con un poco de actuación, princesa, dice Bruce. El Giovanni enojado, eso es así, eso es todo, dice el prota. Cargo, no eres un mal actor, Bruce, le dice explotada a Bruce. Tú ya tan apasionada podría ser muy buena, le responde el prota. Ese brujo emocionado de lo que acaba de decir, como sacándolo de sí. Hice uno, Bruce, que la gente se ha tocado acerca de él y la princesa. A la ligera le dice el proto de manera intimidante. De lo que hiciste en el pueblo, dice, pero estás tirando una de sus manos abriéndolas un poco. Los niños que siguen luchando día a día, que tú le dejaste. ¿Acaso mi responsabilidad es poniéndote a prueba que tienes acerca de este lugar y darle un buen uso? Las bellotas, y se las exprimía. Canciones, le dice el prota agarrándole las nueces y él con cara de muerto porque le dolía. Con esta chica, dice bruto miedoso, es lo que le estaba haciendo el prota, alejándose mientras que hay en el suelo de rodilla después de haber sentido mucho dolor en sus nueces. Solo es un giro del destino ese, pero está mirándolo fríamente a Bruce. Estar en tus manos, le dice, beberemos una copa de sake. Lady Ríos, que es, pregunta Giovanni sin saber qué estaba pasando. Este lugar, a preguntar prota, bueno, trae unos vasos de vinos y traerlos a este lugar, le dice Giovanni. Sí, responde él. No, dice la gente mirando lo que está haciendo el prota. ¿Ves? Nadie sabe qué estaba pasando, todos estaban perplejos intentando adivinar qué estaba pasando. Crucero ejecutado, decían unos metros, especulan, pero nadie sabe en realidad qué estaba pasando. Al estilo Ezeiza, a preguntar el prota. Para ti, le pregunté al prota a Bruce, con las piernas cruzadas como un indio, le dice brotándole bordes a Bruce. O vierte vino en alguno de los 3 pasos que tenemos aquí, le dice el prota dándole instrucciones a Bruce. Que tienen aquí, tienen un poco aún de esas droga, esta mañana servirá. El agua del vaso y la dividen los demás restantes, es como la última cena. Pero sin comer. Todo lo que el portal estaba indicando, mientras él tampoco sabía qué realmente estaba haciendo. ¿Pones alguna especie de ritual mágico?, se preguntaba nuestra querida elfa. Parecido, lo dice impresionada, que lo ha hecho muchas veces antes, dice Miuk. Le dice el próstata moviéndolo de las copas hacia Bruce. No haciendo cosas tan formales como esta, responder prota. Cosas y nunca, caballero, unas cosas como esta será un poco más adecuada, responde. Pero después de 3 tragos, después de eso seremos hermanos. Viendo sin saber qué pasaba ni qué iba a pasar ni qué iba a suceder, pero tenía la obligación de hacerlo. Algo abriendo sus ojos como platos. Era el segundo hijo, una casa de caballeros delegado, hijo heredó, los demás no tenían cabida en esta sociedad, decía el prota haciendo mención a lo que sucedía en la antigüedad. Como un sustituto si algo le sucedía a su hermano mayor, reputación ganara. Abajo la sombra de su hermano mayor, la pantalla que estuvo Bruce apropiando la causa del reino y todos los aportes que había hecho, era el significado de ser hermano de alguien. Cuento contigo, hermano, le decía el prota a Bruce, lejos sin palabras y sin saber lo que sucedía, de que nuestro prota le estaba llamando de una manera que nunca más nadie se había atrevido. Está levantándose como si nada hubiera pasado justo para marcharse. Esto está resuelto, y dice el prota. El hermano mayor, ¿y quién es el hermano menor?, pregunta Bruce. Yo soy el hermano mayor, soy mayor que tú, le dices el prota a Bruce. ¿Qué es chip?, responde Bruce. No lo entiendo realmente. Nada, maldición. En tus manos, y le dice el prota a Bruce. Todos se quedan viendo lo que está pasando, incluso la niña de antes. Giovanni se queda sorprendido. Ya me entera, se queda mirándola, los ojos, y sonríe y pone su mano en el pecho en señal de honor. Esa rodilla y dice, esta vez juro a todos los dioses que te serviré bien.
Responder prota desde cuando los hermanos se sirven entre sí o alguna tontería de esas lo dice mientras se voltean. La necesidad de servir. Sírvele a esta ciudad. Estamos echándose en su carruaje con sus pollinos. Muy estaba sentada molesta. Algo preguntando para nada responde ella, porque las mujeres son siempre así preguntan olvídalo sé que también él era una hora. Oye Giovanni le grita el prota. HMP. Le saca el cuerpo. ¿Qué pasa Lady Ryu? ¿Con ustedes dos se trata de Bruce? Pregunta él. ¿Confiaría un tipo de hombre así? Pregunta Giovanni. Tan lejos para llamarlo hermano menor. Necesito ser más consciente de quién trae la familia real. ¿Qué hay de mí? Quiero decir, puedes ir a su compañero más cuidadosamente, responde Miuk enojada. Por ejemplo que le he servido tantos años hondo está el pensamiento es completamente inmundo yo debería ser dicen los dos peleando, quien originalmente nombró ese punk como cuidador de esa ciudad fui yo realmente, los dos se quedan perplejos impresionados. Entonces está en mi verlo hasta el final, en ese sentido verdad les pregunta, dice. Giovanni se quedan callados, Giovanni ciertamente, momento estamos en una situación no estamos seguros quiénes son nuestros enemigos, que Bruce hasta una pasión en la cual nos puede ayudar para saber cuáles son nuestros perseguidores, eso sería de gran ayuda para nosotros, estoy segura un 90% que, son la legión de caballeros comandada por su hermano. Cosas estúpidas insinuar que la orden de caballero participa en un acto mundano le recrimina a Giovanni a Niu. Es que debería decir de Bruce de la misma orden, dice Miuk a Giovanni. ¿Sobre mi hermano o la orden? Dice el prota quien está tratando de joderme. Ya no volverá a cruzar la frontera. El río, el cruce fronterizo, la capital y el otro pueblo corriendo de tu país es la mejor manera de aferrarte a tu vida. Me pregunto si algún punto de control. Bueno, no es que sepa mucho sobre eso. Pero ¿crees que estaremos bien? No que tuviéramos una cantidad de problemas, pero, dice Giovanni, MHP dice el prota. Analizando. Tal como dijo muy bien podrían haber colocado un punto de control en la frontera dice Giovanni montado en su caballo. Te dejo para llamarlo hermano. Ser más consciente de quién trae a la familia real, el suero del dolor Lady Ryu grita Giovanni desesperado, el prota mira borroso del dolor, Lady Ryu dice Miuk preocupada, a veces mientras que el tatuaje de la Buda se pone un poco más oscuro y la ardilla recuerda cuando arrancó el dedo del estanque, ¿qué demonios puedo sentirlo en mi espalda y mis brazos? Dicen preocupado, algo se acerca dice él viendo el camino, Toro ver a nadie dice Giovanni arriba de nosotros dice el prota. Se ve un enorme proyectil en el cielo. ¿Qué es eso? Preguntan ambos. Una estrella fugaz pregunta Miuk de forma muy ignorante de lo que pasaba. Se hace más pequeño la línea en el cielo. Ese camino lleva dice Miuk, al molino de viento Lady Ryu dice Miuk percatándose. Recuerda a todos contento dándole la despedida, a todos y a cada uno de ellos que salían de sus casas, y bebían en su honor, incluso a Bruce. Todos se sorprenden sin saber qué iba a pasar. Destruyeron el molino de viento y los miles de escombros salían como proyectiles en todas las direcciones mientras lo que impactó seguía derecho, y se acercaba más a las demás casas parecía un asteroide, y cayó y borró un incontable números de casas el prota se percató desde muy lejos, los escombros la gente todo estaba en caos. Bestias entre los escombros que era el ocasionante desastre. Aterrizaje perfecto decía, el sol está realmente brillante hoy no es así, despavorido voy a llegar una bestia al pueblo, idiota, idiota, idiota. Porque demonios destruí todo. Eso debe doler cierto cariño mientras la bestia sostenía algo o alguien entre sus manos que sangraba. Estaba un poco impaciente, así que terminé siendo un poco brusco. Yo estoy bien, pero estás un poco más preocupado por ti. Fue cerca de ese molino de viento que su meñique desapareció. Honestamente él se preocupa mucho. Había muchos heridos bajo los escombros que necesitaban ayuda urgentemente o aún hay humanos arrastrándose por ahí escabulléndose bajo un ruido asqueroso. Se olfatea el brazo. La enorme bestia en llamas. Se escuchaban unos tosidos cada vez más fuerte era la pequeña niña que su papá la había cuidado. O dice la bestia encantada con la niña al verla. Oí, nada mal, justo la talla perfecta me encanta dice, ya ha sido infectada por la oscuridad así que puedo utilizarla inmediatamente. Mejor pensar que controlaría algo como esto aquí es lo mejor. Lo mismo no es así cariño. Esa es la idea, esa es la cosa que cargaba la bestia. Ya no te necesito lo dice tirándola por allá como si no fuera nada más que algo desechable. De cabeza contra una piedra eres mucho mejor de lo que pensaba. Caliente créeme créeme. A partir de ahora cierras mi corazón. Mi bebecito Fiu Fiu. Ahí dice ella percatándose que era con ella tratando de levantar a su padre. Ahora convirtámonos en uno solo mi corazón. Lo dice sacando un montón de tentáculos. No ella se percata y se asusta. Los tentáculos la agarran y la sujetan fuertemente. Hoy porque las lágrimas pregunta la bestia demonios como yo no la pasamos bien bajo el sol dice él. A menos que tome prestado tu corazón mi sangre comenzará a hervir. Por eso deja de luchar dice él intentando controlarla con sus tentáculos. Comparada a la otra basura, te trataré de forma muy especial. Llega Bruce en el aire para intervenir en lo que estaba pasando. Y eso mete la mano. Bruce utiliza Biget y le corta la mano. Oh, dice la bestia impresionada. Pum le lanza un rayo Bruce lo esquiva a las justas. Oh, ¿qué pasa con esa boca? Utilizaste esa oscuridad. Para agrandarla es eso. Lo esquivo dice Bruce frustrado.
Dicho eso, nunca había visto algo tan extraño caminando en dos piernas. ¿Acaso es un demonio de las 8 capas? He escuchado que demonios de la oscuridad usaban humanos como órganos externos, así que era cierto, dice Bruce. Esa boca habrá tomado algún entrenamiento, eres el único aquí, no es así. Hola, hola, soy yo, estás allí, puedes oírme, decía la bestia sacando una especie de teléfono. Seguía sosteniendo eso sin obtener respuesta alguna. Puedo oír nada, en serio, no puedo conseguir señal aquí. Hola, decía insistiendo. Puedes oírme, seguía insistiendo mientras Bruce sudaba frío. Mao, decía la bestia mientras Bruce empezó a botar líquidos extraños. Él se quedó mirando para ver qué pasaba. Es agradable. Bueno, eso es lo que pasa cuando comes parte de mi sangre, es agradable. Además, quien haya hecho desaparecer mi meñique será eliminado. ¿Qué debería hacer? Desvivirlo. Que te lo dejé a ti. Esta vez no me culpes si algo va mal, esta vez entiéndelo. Sé cuidadoso, ok, que respondía Bruce. Mientras seguía botando líquidos extraños. Zip, conoces mi posición, dice la bestia avergonzada. ¿A qué Zip estás diciendo? Dice Bruce casi por caer en el piso. Le dice mientras intenta aplacarlo y se ve una mancha en el cielo que se dirige hacia el sitio, pasa como un torbellino cerca del bicho y se dirige hacia Bruce, parece lo golpea y solamente se ve el brazo extendido de Bruce, el mismo brazo cortado en el aire, vendiendo sangre y miasma de su cuerpo, piernas por allá y el del otro lado. Bingo, esto está hecho pedazos. Te sujeto, fue el que hizo desaparecer el meñique, todo está resuelto. La imagen del prota en el estanque arrancando el dedo. Meñique de la bestia, ahora es hora de buscar mi corazón. ¿Dónde estás? Te estás escondiendo. Ya buscando a la niña mientras la niña se escondía entre los escombros. Empieza a toser y el bicho se da cuenta dónde estaba ella escondida. Correr, pero lo que ve es la sombra del bicho encima de ella. Te encontré, lo dice de forma dulce. Dicen los niños, sorprendida de que pensaba que todo había acabado. ¿Quién eres tú? Pregunta el bicho. ¿Y qué UMM? Un humano es el bicho, le decía a nuestro prota, con los 2 árboles activados, uno en cada mano. Los árboles ya subiendo de tus brazos de esa forma. Donde el bicho a nuestro prota, habilidad activada, dice el prota, por el momento aplástalo. Hasta la plata su cara destruye sus signos vitales. Aplástalo con ira. Por completo, le decía el árbol guía a nuestro prota. De un solo puño lo tiraba al suelo, lo estremecía del fuerte golpe. Decía el discípulo de nuestro prota en el mundo donde vivía él. Eso duele muchísimo al discípulo de nuestro prota. Qué patético, no me pediste que te enseñara cómo hacer el puño de hierro. Lo decía mientras él apretaba su mano y él yacía en el piso del dolor, doblando la primera articulación, doblas la punta hacia adentro hasta la base del dedo. Imagina un plato de hierro, lo decía mientras empuñaba la mano de forma especial, enrollada hasta eliminar cualquier impuesta, lo dice mientras levantaba la mano. Luego de eso aseguras los dedos con tu pulgar. Bruce, todo destrozado y malherido, veía a nuestro prota llegar. No hay nada en el mundo que este puño no pueda romper, dice el prota en medio de la pelea. Nuke se quedó sorprendida por ver lo que había hecho el prota, y cómo le había destrozado la cara a un demonio de alto rango. De un solo puño le estalló el yelmo que llevaba en la cabeza para cubrirse. Bruce, moribundo, solo se podía medio levantar para ver lo que pasaba. Mientras estaba todo esparramado por la pelea no podía hacer nada. Lo manda volante, el demonio le dice, pero qué demonios eres tú, pero con otro gancho, y lo manda a volar por el aire, le dice, pero ¿por qué demonio tiene 2 árboles guía? Le pregunta. Moribundo dice, pero eso no tiene ningún sentido. Lady Ryusik, Bruce está bien, decía Giovanni en nuestro prota. ¿Cómo te encuentras? Le decía Miuka a Bruce al verlo esparramado en el piso. Hey, ¿se pondrá bien? Le preguntaba nuestro prota a Miuk. Él está mal, esta herida es muy grave, él está en el punto de no retorno, le decía Miuka a nuestro prota preocupada por la situación de Bruce. ¿Con qué es así? Le decía el prota sabiendo la situación. Diste todo de ti, no es así, hermano, decía nuestro prota, mientras Miuk, Giovanni y la niña intentaban socorrer a Bruce. Todavía tengo algo que mostrar, decía Bruce moribundo. Mi hermano mayor, no, decía Bruce mirando a nuestro prota. Solo había silencio en el mar de destrucción que había dejado esa bestia en la ciudad. ¿Qué demonios fue lo de hace un momento? Vi 2 árboles guía. ¿Dónde demonios se metió esa Zip? Lo decía mientras la buscaba. Se sentía el miasma de la criatura de forma intensa, estaba enojada. Sequía, entonces eres un usuario de Samara, le preguntaba el bicho a nuestro prota. Samara significaba reencarnado. Que decía Miuk, sorprendida de saber que nuestro prota siempre le dijo la verdad, mientras el bicho echaba llamas por la boca. Miuk estaba en shock al saber lo que estaba pasando. Va, gritaba Miuk, nuestro prota se percata. Miuk se puso a hacer un hechizo de agua conjugando un rito alzando su báculo, y cuando quería llegar a la bestia desapareció el hechizo. Dragón de agua solo desapareció, dice Miuk sorprendida. ¿Qué fue lo de hace un momento? Fue agua disparada desde sus piernas, pregunta la bestia de forma burlesca. ¿Qué salado? Decía. Anuló mi magia, decía Miuk impactada. Puede ser un demonio, rara pureza, dice Miuk impresionada. Un archidemonio, dice. Te encontraría algo jugosa, dice. Bueno, si no fueras un elfo, le decía burlándose, mientras la levantaba por un pie. Ya que los elfos siempre maldicen sus largas vidas a los últimos momentos, decía. Me parece maravilloso jugar con ustedes por un buen rato, decía la bestia. Maldito monstruo, decía Giovanni intentándolo atacar. Que ese es un humano, un ataque como ese nunca podría. Pum, aparece el prota y de un gancho lo hace doblegarse. Lady Ryu, grita Giovanni. ¿Eres esa de hace un momento? Pregunta la bestia desconcertada. Lady Ryu, no, solo huya, gritaba Miuk.
mirar al prota era como mirar una bestia del Tártaro. Estaba sumamente enojado con sus manos en forma de mazo justo para atacar. Se acerca la silueta a la cabeza de la bestia, y pum lo estrella contra el piso. MMMH decía la bestia tirada en el piso. El prota le puso una pierna en la cabeza, y con el pie hace un 360 y le patea la cabeza con el otro pie y lo manda a volar. Y muestras con esa misma patada lo levantaba, le iba a aventar un puño. Y la bestia lo agarra por la cabeza a nuestro prota. Lo agarra y lo alza, y empezaba a maldecirla. Esa Miranda me molesta, mujer humana, decía la bestia. La mera existencia de un archidemonio afecta la existencia de este mundo, decía Miuk. Está causando un desastre. Incluso su aliento tiene ese nivel de magia. Lady Ryu, gritaba Miuk desesperada mientras nuestro prota lo miraba con mirada asesina. La bestia le escupía candela a nuestro prota. Nuestro prota se suelta y se cubre. No es inútil, Lady Ryu, gritaba Miuk. Si tan solo tuviera un pequeño descanso, Baf, decía la bestia agotada por completo. La bestia enfurecida con candela en la boca justo para disparar. De repente pum 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 recibe varios golpes de forma imprevista. A gritar Bogu, estás en llamas, lo sabías, te derretirás. Tu cuerpo se derrite porque no retrocedes, le decía la bestia. Para empezar, ¿cómo puede un simple humano mantener su cordura?, le pregunta. Entre mis llamas. Mientras tanto el proto se dirige hacia él con un puño de hierro justo para darle. Nuestro prota abrió los ojos como plata enfurecido mientras que la bestia preparaba su cañón de llamas desde su boca. Decía, tu mente está guardado por pura agresividad. Disparó mientras iba. El prota decía, ¿qué pasa con esta mujer? Le conectó un gancho, voy por toda la bestia. No volar y de arriba paredes y sellar, tumbando en el piso dando vueltas del gran puño que le había dado nuestro prota, para ver prota de forma épica después de haber acertado un gran golpe. ¿Pero qué me ha pasado?, preguntaba la bestia sin saber que lo había golpeado, que porque la luz del sol lo estaba lastimando tanto. Oh, mi corazón, la abandoné aquella vez, así que es por eso, dice él, percatándose que se había deshecho de la chica. Si no, ¿no estaría como los humanos? Porota, parado de forma muy varonil, se le veía el alto tatuaje del Buda en su espalda mientras la bestia estaba impresionada con el poder del prota. No le tengo miedo a esa mujer, y siempre y cuando. Una parada con un montón de miasma en la espalda de la bestia, y la bestia estaba bajo las justas, ya no resistía más, el sol estaba dañando porque era débil contra ese atributo divino, esperándolo con una mirada perversa que lo iba a destruir. Le decía con la mirada, dale acá. Una espada en la cabeza a la bestia que no se sabe dónde apareció, y era uno de los espadachines del reino, y aparecieron un montón y le estaban cayendo encima para yo usarlo contra él. Todo enchazaban las espadas a la bestia feroz. Abre los ojos como platos sin saber qué estaba pasando. Alcanza a ver el filo de muchas y tantas espadas a la vez. Quejaba la bestia mientras uno de esos espadachines lo miraba de reojo con repudio. Efirei botaba candela a la bestia sin querer rendirse. Equivalen las llamas y se reacomodan para atacar nuevamente. Alguien levanta su mano, ya hace un cero con el dedo. De espadas, decía, acaba de utilizar magia contra la bestia y le cayeron un montón de espadas de luz. Tanto su mano seguía mandando maná controlando las espadas. Estaba sellando con las espadas a la bestia indomable. Equipo 1, aseguren al demonio. Equipo 2, decía el sujeto dando órdenes. Tipo 3 y 4, limpian el miasma, que sea un sujeto que le seguía dando órdenes. Foto de la carroza. Muy bien escondidos aparecieron un montón de maestros de la espada del reino. Los hijos de su querida madre se están entrometiendo en la pelea de alguien más, decía el Proutas, levantándose una de las mangas de la falda, enojado que se había metido en su pelea. Acá se los olvidó, decía Giovanni impactado. Estimada orden de los caballeros maestros de la espada de nuestro reino. Bueno, esos malditos cabezotas están actuando como gente importante, pues no han puesto en la mira, se pregunta, pero está dentro de sí. Jaja, todo está bien, Lady Ryu, decía Giovanni. Observa bien, entenderías la orden de caballero. Vete a las leyes, la justicia y al pueblo. Debería ir a hablar con ellos, se pregunta Giovanni. Ustedes nos salvaron con una increíble actuación, decía Giovanni mientras lo apuntan con una espada, pero eso yo le decía a Giovanni para que bajara la espada. Giovanni Salman, de los caballeros imperiales de Landberg, respondía el sujeto. Entonces se preguntaba Giovanni, tú eres un caballero lambiscón, que fue asignado por el Palacio Real, puedes desescalar varios rangos, formar parte de la caballería del rey. Decía Giovanni preocupado por lo que pasaba. También deberías estar involucrado en esta serie de eventos, es el líder de caballeros a Giovanni. ¿De qué estás hablando?, le pregunta a Giovanni, el subordinado de Lady Sanaria Ryu. Giovanni Saltmin, al igual que la hechicera Niwalma. Mosca, arrestarlo según estos carteles de búsqueda, decía mostrándole unos folletos junto con sus caras. Carteles que espero que ese Giovanni preocupado. Algún tipo de error de cualquier forma. Intentar desvivir a la princesa Ryu, decía uno de los caballeros. La impostora de allí, decía mostrando un panfleto del prota. La impostora de ahí. Ya mientras señalaba a nuestro prota que estaba sin saber qué pasaba. Eres acusada de hacerte pasar por la princesa para derrocar al reino. Que sea. Giovanni impresionado. Pero, insolencia claramente es de la señorita Lady Ryu Lunderbeck. Preguntó quién es el insolente aquí, decía el líder de los caballeros mirando fijamente a Giovanni. Verdadera Samaria Ryu Luxemburg está en el Palacio Real bajo el cuidado del rey.
lo decía mientras lo miraba fijamente, que pero eso es absurdo como se cometió tal error. Es imposible confundir a nuestra hermosa princesa. Impostora de ahí carece totalmente de gracia, si evidente es de que puso un pie en este pueblo. Primero que nada en el momento que ya llegó fue al bar a beber. Atacó al padre de una niña frente a ella, publicó a una familia de duendes a ayudarla, y obligó Víctor Duro al caballero guardián de esta ciudad Bruce Luxemburg. Hay más de una tonelada de acusaciones en su contra. Él miente pero, decía Giovanni preocupado mientras el prota sonreiría al escuchar todas las cosas que decían que efectivamente se había hecho, mientras Niu solo se sonrojó. Pedazo de escoria, le grita Giovanni. Capitán, respondió uno de los caballeros. Esta es la persona que usted buscaba. Bruce de Luxemburgo, quiero guardián, lo decía mientras sujetaba lo que quedaba del pobre Bruce entre los brazos. Qué hombre tan despreciable, ni siquiera pudo proteger un molino como este, decía el líder de los caballeros. Además escuché que estaba relacionado con despreciables matones. Nuestro prota se quedaba viendo sonriendo. Fue manipulado por ellos y terminó así, lo decía. Mientras metía en un sitio a Bruce, incluso alguien como él, servirá como evidencia clave en este caso. Llévenselo, daba la orden. Pum. Nuestro prota le pega con una jarra de vino en la cabeza y lo hacía conclinarse, mientras el prota aún en su mano tenía un pedazo de la vasija. El capitán se quedó perplejo sin saber qué pasaba ni qué le había pasado, solo había recibido un golpe inesperado. Y pum, de pronto otro puño a la boca del estómago y ya le iba a acomodar otro. Y el prota se lo queda viendo. El líder de los caballeros logró parar el puño del prota con ambas manos. Deberías agregar los crímenes de los matones. Agregaron asalto agravado y obstrucción a la justicia, imbécil. Primera vez que conozco a una mujer tan impulsiva, lo decía mientras una chorrada le echó arriba vino de la cabeza. Parece que estás revelando tu verdadero ser, le decía. Impostora, gritaba mientras un ruido fuerte los paró a todo. Era el demonio que tenían enjaulado. Cuidado, el demonio se está moviendo. Cuidado, decía otro. Imposible, aún está vivo. No es un demonio cualquiera, decía el líder de los caballeros. Mientras tanto el demonio se intentaba parar de donde estaba y quitar las ataduras. Entonces es uno de los grandes, decía el líder de los caballeros preocupado. No puede ser, es un archidemonio. ¿Contra qué luchó esta chica?, decía el líder de los caballeros pensativo de la situación y con quién se estaba metiendo, cuando de repente un montón de tanques con vino empezó a volar. Perdona por eso, señor caballero, decía. A alguien le habían lanzado los barriles. Estábamos acomodando los barriles de vino bajo los escombros y se desacomodaron. Lo siento, decía el tipo del bar. Este pueblo está ayudando a la impostora a escapar, pensaba dentro sí el líder de los caballeros. Lady Diu a escapar, decía Niu. Tal vez debería perseguirlo después, pensaba el líder de los caballeros, porque justo ahora, aplasten a ese demonio otra vez, saquen sus espadas, decía el líder de los caballeros dándoles órdenes. Mientras tanto solo se veía el viejo molino y toda la ráfaga de destrucción que había dejado el archidemonio. ¿Qué era ese sonido de allá atrás?, se preguntaba el prota. Lady Diu. Su carruaje está listo, le decía Giovanni a nuestro prota. ¿Ustedes están bien?, pregunta el prota por última vez al sujeto del bar. Tenemos algunos daños, pero es solo un pueblo Sith después de todo. Incluso nuestras medidas de emergencia tienen limitantes. TCH. Era eso, dice el prota sonriendo sabiendo que no pasaba nada. El símbolo de este pueblo pudo haber colapsado. Sus habitantes son fuertes y fueron seguir adelante. Eso es impensable, caballero de la orden. Bloquearon el camino principal. Ya no puedo ir hacia el oeste, gritaba alguien avisándole. Nuestro prota por donde no ir, pero aún pueden irse a través del depósito. Princesa, vaya mientras pueda. El prota se sujetaba para subirse a la carroza, mientras salía la niña que había ayudado un montón de veces diciéndole: princesa, ¿dónde va? Él seguía subiendo como si nada mirándola. Regresaré sin importar qué, y porque sí, le decía a la niña. No seré capaz de llamar a este lugar mi territorio nunca más, le decía sonriendo. La niña miraba a nuestro prota, y mientras tanto marchaban para salir del pueblo por otro camino, ya que los caballeros imperiales los estaban buscando. Mis más sinceras disculpas, Lady Ryu, le decía Giovanni a nuestro prota por ver los anuncios de Se Busca. No importa, no puedo pensar que seamos buscados ahora. ¿Para qué tal trato para nuestra joven princesa?, decía Giovanni mientras arrancaba los Se Busca del tablón. Joven y buen punto, decía sonriendo nuestro prota. Bueno, quiero decir, desde que nací siempre me he escabullido por los callejones, lo decía sonriendo. Es solo que, como puedes ver, no hay manera que me deje atrapar. Oye, Giovanni, ¿si estará bien tomar este camino?, le pregunta nuestro prota a su fiel escudero. Dudando de la ubicación donde estaban, siento que en cualquier momento saldré volando, por esta ropa con volantes que me preparaste, lo hice mientras le azotaba un viento muy fuerte. Estaban escalando una montaña mientras caía nieve. ¡Guau! Lady Ryu, gritaban Niu y Giovanni viendo que un fuerte viento levantaba a nuestro prota por los aires, y se sujetaba fuertemente de una cuerda. A mi vestido está, hice tirándolo y quedándose sin nada, y Niu salía corriendo a buscarlo antes que cayera al suelo. Por favor, perdóname, aunque estamos haciendo esto para cruzar la frontera nacional, decía Giovanni, lo decía mientras se le salía una lágrima. Pensar que de todos los lugares tendríamos que pasar por las aletas del dragón. El prota de queda mirando las montañas mientras seguía nevando, la frontera que conduce a la ciudad libre. Los puntos de control deben haber sido establecidos en cada posible puente.
Así que para llegar a la ciudad libre es el único camino para llegar. Achú, grita. El prota estornudando fuertemente. Por favor hagan su mejor esfuerzo, le decía Giovanni avanzando por la montaña, mientras volteaba a mirar a Niu y nuestro prota. Lady Ryu, su estornudo fue muy elegante, decía Niu alargando a nuestro prota. He escuchado que antes los criminales usaban para cruzar la frontera. Pasó un fuerte viento y Niu resistía la ventisca. Imagino que no es tan fácil como realmente se imagina, decía Giovanni. Se empezaba a sonar un fuerte sonido. A este paso estaremos condenados a una catástrofe, decía él. Podremos refugiarnos de la tormenta en este desfiladero, decía Giovanni señalando. Esforcémonos para llegar allí, decía Giovanni. Y decía Niu percatándose de algo con sus agudos sentidos de elfo. Ponía Niu la mano sobre una de las rocas de la montaña cuidadosamente, y se percataba de algo en la roca. Achú. Grita el prota fuertemente, tanto que sorprendió a Niu con sus sentidos bastante finos de elfo. Jaja, se reía Giovanni, ahora su estornudo parece de un hombre mayor, decía. Decía percatándose de un fuerte sonido que venía de la copa de la montaña. Se había formado una avalancha y todos percatándose de lo mismo preocupados. Parece que los espíritus de la nieve se enojaron, decía Giovanni sorprendido al ver la avalancha. Va. Avalanchuyan, decía Giovanni corriendo hacia atrás ya que él iba más adelante que los demás. No lograremos huir a tiempo de esa avalancha, decía el prota siendo realista. ¿Qué quieres si con eso incluso así huya? Por favor espere, decía Giovanni motivando a nuestro prota a huir. Ese es esperar, que gritaba Giovanni preocupado de su posible fatídico final. ¿Que tienes que ir al baño?, pregunta nuestro prota de manera despreocupada. No, voy a abrir un portal ahora, responde Niu de manera contundente a los demás para que no se desesperaran. No puede ser, decía Giovanni sorprendido. Si hay una villa secreta aquí, decía Niu afirmando una de las villas secretas de los elfos. Si es posible quisiera evitarlo, proclamaba Niu. Niu, responde Giovanni percatándose de la decisión que había tomado ya firmemente. No tenemos otra opción, decía cuando cada vez más se acercaba la avalancha que finiquitaba todo a su paso. Niu empieza a usar magia y activa el pentagrama en la roca para transportarlos a la guarida secreta. Ahora está abierto en tren, dice Niu dándole aviso. Giovanni metía la mano para cerciorarse que nada raro estaba pasando. Entren, gritaba Niu. Esto es muy extraño, decía Giovanni. Hey, por favor, Densprida, gritaba Niu desesperada. Yu, gritaba Giovanni entrando la cara en el portal. Era un espacio inmenso donde no había nada ni nadie por donde atravesaban. Y pum, caían al suelo. El señor Giovanni caía de cabeza al no saber qué le esperaba, mientras Niu y los pollinos cayeron de pie y se podía ver un lugar cálido con prados y casas a sus alrededores. Mientras tanto Giovanni abría los ojos de par a par sintiéndose en un lugar cálido. El prota perplejo miraba a los alrededores y veía las aves, las grandes aves volando sobre el mismo espacio. Esta es una de las villas secretas de los elfos. Están dispersadas de todo el mundo, decía. Sin embargo, es diferente de mi ciudad natal, aunque, ¿por qué dudo para abrir el portal aquí?, decía preguntándose. Es debido a que Niu es mitad elfo oscuro, decía, por los asuntos interraciales, y pregunta el prota sin saber el por qué. La razón es desconocida, pero los elfos oscuros dicen que traen malos augurios. Supongo que puedes decir que a menudo son evitados, y esta es otra razón desconocida, pero decía Giovanni, de algún modo los elfos están en términos extremadamente pobres con los elfos oscuros. Mientras tanto se extendía una flecha en el reposo de un arco, y uno a uno más rodeaban a todos. Los elfos oscuros los tenían rodeados y apuntados. Mientras tanto Niu se quedó viendo lo que pasaba, y el líder de la tribu se queda mirando a todos y a Niu. Todos se quedaban mirando. Mientras tanto Niu miraba cabizbaja, y yo, decía Niu, suena un suspiro. Ah, tú eres la hija de As, decía el anciano elfo. Pones cierto, decía de forma despreocupada. Decía Niu de forma tímida. ¿No estás equivocado?, pregunta uno. Ella debe ser Chance en lugar de Tanta. ¿No está aquí?, no, pregunta otro. De cualquier manera no me importa quién sea, decía estirando el arco. Trajiste humanos contigo, decía otro. Has ayudado a fugitivos a cruzar la frontera internacional, decía el líder de los elfos, mientras los demás seguían apuntándoles. Decía Niu sorprendida. ¿Cruzar la frontera?, se preguntaba el prota. Tu expresión lo dice todo y no es como si fueras a decir la verdad. Haz lo que quieras entonces, decía el líder de los elfos a Niu. Empuñaba la mano y decía vámonos resignado. Se fueron esos elfos increíblemente cautelosos. Además su actitud hacia mí era como si me estuvieran confundiendo con alguien más. Porque exactamente, se preguntaba Niu. ¿O Lady Ryu a dónde va?, preguntaba Niu, mientras el prota se dirigía hacia un sitio. Ellos lo mencionaron. Voy a buscar los sujetos que nos ayudarán a cruzar la frontera, decía luciendo de manera hermosa entre los cultivos. Niu se queda mirando sin saber qué hacer. En otra escena había un elfo extraño, parecía muy bronceado. Esa piel se ha bronceado bien, ¿no es así?, decía el sujeto. Sin embargo la mía está súper bien hecha, decía él. Hice una marca bronceada de runas, decía una chica elfo en bikini. Deben ser chicas canguros, decía el prota, haciéndose referir a una moda japonesa en el año 2000. Qué anticuado, decía el prota. Niu solo abría los ojos mirando al prota impactada por lo que él decía. Estaba Niu nerviosa con su perro en la mano. Sobre cruzar la frontera no tengo mucho en mis manos, pero, decía Giovanni alzando una bolsa con monedas de oro.
Te pagaré 10 veces el precio en el futuro, decía. No debe ser dinero en su totalidad, decía el tipo todo engreído. Entonces tomarías este equipo mágico como pago, decía Neo intentando sacarse el anillo mágico. Esta es una villa elfo secreta, puedes encontrar un montón de antigüedades como la de aquí, decía mientras dejaba caer un montón de joyas. Ya se decía levantándose y agarrando a Neo por la mano. Ya sé por qué no tomo a esta chica como forma de pago. Prácticamente es una verdadera elfa oscura, decía. Mira, esta piel está muy bien, le decía agarrándole uno de los melocotones a Neo. Eres toda una nena, enséñame más, le decía forzando a Neo. Jajaja, se reía el sujeto. Detente, decía Neo molesta. Oye, hermano, ella no es esa clase de chica, decía nuestro prota al sujeto. Déjala ir. Entonces tú tomarás su lugar, pequeña, le decía agarrándole un limoncito a nuestro prota. Tanto Neo como Giovanni inmediatamente sacaron sus armas. Bastardo, decía Giovanni. No hagan un escándalo, no es un gran problema, decía el prota volteándolos a mirar. Pero, decía el elfo rebelde sin saber qué pasaba. Lamentablemente no puedo acompañarte, no estoy interesada, le respondía. Entonces esta conversación terminó. Vayan a casa, humanos, le decía el elfo rebelde. Seguro disculpa por molestar, decía el prota marchándose del sitio. ¿Qué pasó con ese maldito punk?, decía Giovanni enojado que le hubieran agarrado un limón a nuestro prota. Creo que voy a volver ahora mismo a destrozarlo, decía el prota mientras Giovanni se caía al piso. De repente que pasó ese cambio de acción. No creo que vaya a negociar después de todo. Bueno, solo esperemos y veamos. Por ahora busquemos un lugar para quedarnos. Tiene razón en lo que dice, sin embargo. Lady dio el alojamiento para extranjeros, como nosotros es, decía Giovanni. Intentaba decir que por motivos interraciales no podría pasar. Llegaban a un sitio de posada al parecer por el letrero. Oh, vaya, bienvenidos, Ponchan, eres Ponchan, ¿verdad?, decía. La mujer elfo de la posada. Su marido volteaba a ver. Decía Neo, así que incluso aquí, decía tocándose las manos de forma tímida, justo cuando pensaba que no te había visto últimamente. El negro es bastante popular últimamente, pero la abuela no lo entiende, decía el marido de la señora de la posada. Te ves como un elfo oscuro. Decía Neo apenada. Esas personas de allá parecen tus amigos, decía. Ponchan siempre así amable con todos todo el tiempo, ¿no es así? O por ahora, decía la señora. El prota se percataba de algo en la pared del sitio. ¿Tienes curiosidad por la espada?, preguntaba la anciana elfos viendo que el prota no le quitaba la mirada a la espada. Es la reliquia de mi familia. Cuando el rey elfo oscuro estuvo en esta villa secreta, se sintió complacido con mi posada y en el momento me entregó la espada en forma de agradecimiento. Oh, vaya, he estado divagando sin siquiera darme cuenta. No es bueno, decía ella ajustándose los lentes. Ahora entonces, Ponchan, le decía a Neo. No le digas a nadie sobre eso. Otros lugares se rehusarían a dejar que personas así se queden. Sí. Últimamente el hijo del jefe de la villa ha estado causando muchas travesuras. Así que todos están preocupados, decía mientras arreglaban el sitio donde se iban a quedar ellos. Mientras sean amigos de Ponchan los recibiré alegremente. Siéntanse libres de usar esta habitación, decía la abuela elfo marchándose y cerrando la puerta en el proceso. Neo estaba con una sonrisa tiesa de no saber qué pasaba. El prota y Giovanni no sabía nada de lo que pasaba. Parece que no las arreglamos para conseguir alojamiento por un momento, decía Giovanni. Ahora qué debemos hacer, decía Giovanni. Buena pregunta, decía el prota. Lady Ryu lavare sus pies. Mientras el prota estaba sentado en la cama y Neo atendía a nuestro prota y Giovanni parado en la entrada de la puerta hacia guardia. Cruzar la frontera, decía él pensando. Neo se apretaba la mano activando su árbol guía. El prota se percata, y de forma mágica empezaba a botar agua de sus manos. ¿Eso acaso es tu sudor?, le preguntaba el prota. No respondía Neo apenada. Estoy reuniendo a los espíritus del agua de la atmósfera. Habían demasiados, así que decía Neo. No puedes usar esa cosa mágica, decía. No podemos simplemente usar eso para volar y cruzar la frontera. Lamentablemente la gran mayoría de los hechizos que me especializo provienen de espíritus de agua, respondía Neo. Así que tienes tus debilidades y fortalezas, por lo visto, decía nuestro prota analizando la situación. ¿Puede Giovanni o yo utilizarlo?, pregunta. No sería imposible, pero decía Neo. El señor Giovanni ha sido un caballero desde el principio, y el árbol guía apareció el otro día cuya habilidad utilizaba las venas dentro de su cuerpo. Entonces, imagino que será débil con los hechizos que causen agotamiento en sus venas para influenciar el medio ambiente fuera de su cuerpo. Lo decía explicándole y recordándole las veces que él utilizó el árbol guía y ella, dentro y fuera del cuerpo, son diferentes, preguntaba el prota. Son lo mismo las venas que llevan el maná, eso es, difiere entre donde usas tus otras venas, decía Neo continuando con su explicación, y pum, lanzaba un hechizo de fue prendiendo una vela. Hechizos como estos, técnicas que afectan los espíritus y fuerzas a manifestarse fuera del cuerpo en una reacción de cadena, son llamados hechizos, aunque requiere de energía para liberar las venas. Habilidades. Al concentrar tus venas en partes de tu cuerpo como los caballeros o artistas marciales hacen. Encantamiento mágico y técnicas embuidas con varios poderes son llamadas habilidades. Seguía explicando Neo. Estoy perdida, decía él. Prota sonriendo. Ya sea un hechizo o una habilidad, hay varias maneras de adquirirla. Entrenamiento, raza o talento, personalidades, herencia o medio ambiente.
El sistema visible de venas que circulan por nuestro cuerpo es llamado árbol guía, mostraban dentro del torrente sanguíneo. Por lo tanto, si echas un vistazo en las habilidades del árbol guía sabrás el camino que esa persona eligió, sabrás su vida, le decía Niu de forma seria. Vida, decía el prota mirando fijamente. Aún estoy perdida, le decía el prota mirando a Niu mientras Giovanni abría la puerta del cuarto para entrar. En el caso de Lady Ryu, en el caso de su árbol guía se manifiestan en ambos brazos. Aunque originalmente aparecería en el brazo izquierdo, el cual es el más cercano al corazón. Ya veo, dice el prota viendo la ventana. Dos árboles guía, decía el prota mirándose las manos fijamente. El prota sonríe cabizbajo. ¿Logro entender algo de la explicación?, pregunta Niu. Bueno, mi cerebro solo funciona en batalla, así que, decía el prota, no creo que tenga algo útil que nos ayude a cruzar la frontera. Lady Ryu, ¿a dónde se dirige?, preguntaba Giovanni al ver al prota salir del cuarto. Si no hay otra manera, entonces tendremos que hablar con los chicos de antes, le decía el prota de forma coqueta a Giovanni. Ok, respondía él, espere, porque Lady Ryu encontrarse a sujetos como esos. Está bien, si podríamos resolver esto con una simple charla sería perfecto. Pacíficamente decía bajando las escaleras, y Giovanni atrás tratando de detenerla. El prota se quedó mirando algo. Jejeje, escuchaba una risa familiar. Tarifa de afiliación, no he escuchado tal cosa del jefe de la villa, decía la anciana de la posada. Pero eres miembro de nuestra comunidad, no es así, si no pagas significa que no eres de nuestra amiga, ¿verdad? Decía el maleante de forma intimidante. Si no eres nuestra amiga, entonces eres nuestra enemiga, ¿verdad? Si eres nuestra enemiga, tendré que obligarte a marcharte, le decía de forma pícara. Si hay enemigos en un prominente distrito como este, eso causará problemas en toda la villa, ¿verdad?, preguntaba el maleante. Sí, respondía su lacayo tomando la espada del anterior rey elfo de la repisa. Hey, tú no toques eso, le decía mientras al momento se la lanza a su líder y la sujeta. Una posada en una villa secreta, ¿quién llegaría y se quedaría aquí?, pregunta de forma irónica. No te pongas delirante, vieja bruja, le decía sacando la lengua de forma rebelde. La anciana elfo de la posada estaba impactada de lo que estaba pasando. Detente de inmediato, decía la anciana elfo mientras al lado del cuarto principal estaba el marido organizando la leña y se percataba de lo que estaba pasando. Entiendo que esto es lo más valioso que tienes en esta posada, muy bien, lo conservaré por ahora, lo decía tratándose de apropiar de la espada, y la intenta desempeñar y no da. Demonios, está oxidada, no se mueve, demonios, decía él intentado sacarla. Estas cosas me molestan, decía, y estrelló la espada contra la mesa de recepción partiendo toda la vaina de la espada, y pedazos a pedazos volaban en el aire de forma triste y cruel. La anciana se percataba estupefacta de lo que lo pasaba. Y en el momento que veía las partes de la vaina volar partida en pedazos, le llegaban pedazos de memoria de sus recuerdos. Es inútil, salió volando como fuego artificial, les decía de forma perversamente estúpida. Entonces llegaba el marido de la anciana elfo a ayudarla porque estaba tirada en el piso. Mocoso, aprende algo de moda, les decía el anciano agarrando su mano izquierda para activar su árbol guía. El bandido le cortó el brazo diciendo yupiesis. Jejejeje, corté parte de tu árbol guía mientras quedaba un rastro de sangre en el piso. La magia agresiva que encontré en la ciudad libre es más práctica para una pelea que la inútil magia de esta aldea, decía de forma arrogante sosteniendo una daga. Porque tú, decía la anciana elfo mientras su marido se sostenía la mano tratando de detener el sangrado. Lárgate de aquí, le decía la anciana sosteniendo a su marido. No he terminado, decía el maleante. En eso se escuchan unos pasos en la escalera. MHH, decía él. En eso bajaba el prota junto a Giovanni. Vaya, se ha estado quedando aquí, los he buscado, decía el maleante. Lo pasé por alto antes debido a la capa sucia, decía el prota. Pero ustedes, humanos nobles, la cosa en sí parece estar usando equipo de alta clase. Si personas como usted inclinaban la cabeza y duplicarán, supongo que podría escuchar su petición sobre migrar ilegalmente a la ciudad libre, decía el maleante. Estaba el prota estirándole la mano de forma dulce al maleante, y lo agarra de la camisa y le da un fuerte cabezazo en la cara, que le parte las gafas y empieza a botar sangre. El maleante elfo solo se queda mirando la cabellera de nuestro prota, lo había golpeado con violencia, y levantaba la cabeza y lo miraba fijamente, y se agachaba para recoger la espada. Abuela, no te preocupes, solo la vaina se rompió, aunque la espada está llena de óxido. Así que esta espada tiene espíritus, decía nuestro prota sosteniéndola. La abuela elfo solo se quedaba viendo lo que estaba pasando. ¿Qué demonios, Dox?, decía el maleante elfo a nuestro prota por el golpe que le había dado. No juegues conmigo, le decía riéndose ensangrentado, y el prota le pegó una patada cuando el maleante se intentaba levantar. Nuestro prota agarra la espada y la abanica hacia el elfo, y se la conecta cerca de la oreja. El maleante elfo solo abre los ojos impactado. Le había dejado la espada cerca de la oreja. Perder el tiempo está bien, haces ese tipo de cosas cuando eres joven, le reclamaba el prota al maleante, mientras el maleante preocupado que le cortaran la oreja. Después de todo, yo también perdía el tiempo, sin embargo, le decía mientras lo agarraba fuertemente por la cara y con la otra mano la espada. Es una historia totalmente diferente si exageras, decía el prota alzándole la cabeza al maleante. Nosotros lo llamamos Yakuneta, es una broma, lo llamamos Yasuka, le dice sonriéndole, es decir, para los jóvenes que joden.
le decía aplastándole la cara con la mano, y el desesperado nada más podía ver por un solo ojo. Nosotros los disciplinamos, le decía de forma perversa teniéndolo subyugado. Esta oreja realmente apesta a maldad, ¿verdad? Decía cortándole la oreja con la espada. Deberé purificarla entonces, le decía el prota mientras sus secuaces solo observaban. Se escuchó un fuerte golpe. Muévanse, entraba en el jefe de los elfos de ese sitio con unos guerreros, causando de nuevo una maldita conmoción. ¿Qué tanto te tienes que revelar para estar satisfecho?, decía el anciano malhumorado. Maldición, hoy seguro no lo voy a tomar con calma, decía el anciano cuando se percata de la escena. Se queda congelado. Detente, por favor, detente. Lo juro, nunca más volveré a hacer este tipo de cosas. Lo decía cortándole la oreja y metiéndole la mano en una de las cuencas de los ojos con la otra mano, mientras el maleante reducido solo suplicaba: papá, papá, sálvame esta chica, detén a esta chica, te lo ruego, decía el maleante reducido. Todos y cada uno de los presentes estaba perplejo ante tal situación. Apresurarte, papá, sálvame, gritaba mientras el sabio anciano se quedaba perplejo ante tal barbarie. El prota, el anciano, miraba al marido del anciano de la posada herido. Tú, decía el prota jefe orejón, muestra apropiadamente a esta Sip, ¿cómo va a hacer para limpiarse el trasero? Le decía de forma amenazante mientras la espada seguía clavada en la mesa y su hijo en el piso sangrando moribundo y nuestro prota pisándolo, reduciéndolo a nada. El anciano elfo se quedó perplejo. Papá, seguía gritando el maleante. Luego el prota lanza su mirada de chica hermosa, y el anciano se conmueve. Luego baja la cabeza avergonzado. ¿Me escuchan?, gritaba. Deje pasar esto porque es un pueblo en lo profundo de las montañas y él es joven, un pequeño retoño. Como este va a terminar siendo un yacuneta, decía el prota sentado en una silla como mucha autoridad, y estaban todos los elfos postrados cerca de él. Si este idiota es un niño de 70 años después de todo, decía el anciano, me aseguraré de enseñarle modales incluso si me cuenta la vida, le decía postrándose también el anciano líder del pueblo. 70, decía el prota sorprendido. Esos elfos oscuros orgullosos, supongo que tengo que decir que las palabras de Lady Ryu aquí son extremadamente persuasivas, decía Giovanni, mientras Niu solo sonreía. No puedo entenderlo, pero decía, ella es fascinante, decía admirando a nuestro prota. No obstante, trajiste a unas personas increíbles, ¿no es así, Ponchan?, decía la anciana elfo de la posada. La tímida Ponchan que conozco manejó esto. Parece que te endureciste un poco en la ciudad libre, decía la anciana elfo de la posada orgullosa de Niu, y ella estaba sonrojada. Esa extraña espada. Escuché que le fue entregada por un rey elfo o algo así, decía el prota dentro de la carroza, y marchaban muy lejos de la villa secreta de los elfos. Parece que le había dicho que se la entregara a algún héroe que llegara a su posada o algo así, decía el prota mientras la espada reposaba a un lado de la carroza. Escuché que el rey elfo era capaz de ver el futuro. Solo la vaina se arruinó, el interior sigue siendo magnífico, es extrañamente curva y se ve frágil. Sí, decía el maleante que ya había sido sometido. Tal vez un poco, decía el prota extendiendo la espada para mirarla fijamente. Mientras la extendía estaba cerca del elfo reducido, que se espantó inmediatamente al recordar traumas. Me decía el prota mirándola con la cara linda que tenía. Otra vez, justo ahora esa simple espada oxidada parece un arma mortal, decía el elfo espantado al recordar a detalle su trauma reciente. Así que, ¿qué está pasando? Parece que no. Nos hemos movido desde hace un rato, decía el prota decía el elfo asomándose. Bueno, esto siempre está lleno de gente. Bueno, eso es natural, supongo. Esta es la ciudad libre de Aniemi. Su red de comercio no solo se expande en la frontera de Lanver, sino a través de todos los países. Lo decía analizando entre toda la fila de carrozas en la carretera. La capital imperial, el reino de Nómad del desierto, el imperio del río Dragón y muchas más, decía Giovanni, incluso el océano. Por esa razón Daniemi es conocida como la cocina del mundo. Daniemi, siendo centro del comercio mundial, eventualmente se volvió neutral, y mientras es una unión de asociaciones de comerciantes, ha sido reconocida como autónoma y como un país. El prota sonreía al ver todos los mares y los barcos. El representante designado para manejar este lugar, llamado el rey mercante de Aniemi, posee una gran influencia en todo el mundo. Entonces seremos inconvenientes para ese tal rey mercante si Lady Ryu siempre ha sido íntima con el rey mercante, así que tal vez lo haya olvidado. La ciudad fundada por Lady Ryu imita muchos lugares de aquí de Aniemi. No hay diferencia entre razas, ocupación o estatus y se enfatiza en la diversidad. Es prácticamente una sociedad sin muros, decía Giovanni cuando de repente le tapa la sombra de algo. Muros, decías mirando al cielo. ¿Qué pasa con esta masiva muralla?, decía Giovanni mirando la muralla. Es básicamente una prisión, no, dice el prota. Ciertamente en el pasado tenían latas murallas para defenderse, pero, a pesar de ser un área neutral, no esperaría menos de Aniemi. Ese espíritu de incrementarla precaución es maravillosa. Si usted se encontrará bajo la protección del rey Damien, su protección estaría garantizada. Hey, muestra tu carga, basura, decía un sujeto de forma violenta. Que violentos, oye, siéntate, le decía el elfo a Giovanni. Justo ahora no eres un caballero sino un simple escolta para este carruaje. Le decía el elfo a Giovanni, que estaba ansioso por tal situación. Chale. ¿Tú eres?, le pregunta el guardia. Gracias por su ayuda todas esas veces. Estos son los elfos de la villa. Sí, me gustaría molestarle pidiendo su ayuda de nuevo.
En ese caso tu carga esta vez de nuevo, le preguntaba el guardia. Si lo usual le respondía el elfo, Hou, 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 ¿puedo darle un vistazo? Pregunta. Sí, por supuesto, responde el elfo. Entonces uno de los guardias va a abrir las telas del carruaje. Estaba nuestro prota con Niu con unos vestidos un poco llamativos. Es muy corto, decía Niu apenada. Hou, Hou, parece que de nuevo tenemos joyas finas, decía el tipo babeando. Parece que tenemos una indisciplinada. Lo sé, ¿verdad? Responde el elfo maleante rehabilitado. Llévala a la ususal casa de baños, dice uno. Ok, y las llevaré allí tan pronto. Ahora le respondía el otro. El prota solo miraba lo que pasaba. Ok, y avancen, le da la orden el sujeto. En el acto el elfo agarra las riendas del carruaje y avanza. El prota mira por entre las cortinas del carruaje para ver qué pasaba. Veía las grandes murallas. Y los centinelas arriba vigilando. Más soldados vigilando las calles. Basado en lo que veo no creo que nos dejen ir. Lady Ryu le hablaba a Giovanni, a nuestro prota. Dios, no puedo soportarlo más, decía Giovanni arrepentido. Perdóneme Lady Ryu por forzarla a vestirse como una ramera. Voy a ver inmediatamente al rey mercante para solucionar esto inmediatamente con él, que ya estoy familiarizado con el rey mercante, así que déjeme esto a mí, decía Giovanni tirándose del carruaje mientras andaba al no soportar ver al prota así. Entonces ese sujeto se fue libremente. Corriendo, decía Aníbal al verlo correr. Se escuchaban unas cadenas y el elfo rebelde se daba cuenta. Hey, espera, la inspección de la carga ya terminó, le decía el elfo preocupado. Nuestro prota estaba atento. Las chicas, decía el sujeto de manera grotesca. Examen físico, esto todavía no había terminado, dice un sujeto con unas cadenas todo barrigón. El elfo se lo queda viendo entre las gafas. Niu se percata de lo que pasaba. Que esto no es bueno, el vigilante del cuerpo de Aniemies. Decía uno asustado. Perdóname, ser tentado por sus encantos y negligente con sus deberes. El cuerpo de vigilantes, dice Niu. Los jefes de esta ciudad, supongo, dice el prota mirando con decepción. Ah, olvídalo, ellos son solo engreídos, dice el prota mirándolo decepcionado. Mientras a un sujeto le echaban los perros para que le atacaran. Gángsters locales, dice el prota analizando la situación. Pienso cuidadosamente que me esforzaré en mis deberes, lo dice agarrando uno de los años de las cadenas. Que espera un segundo, señor Morgan. Ellas son mercancías preciosas, decía el elfo rebelde. A ese Morgan sin saber qué se refería. Pero también tú un examen físico, las chicas de mi aldea, decía él. Elfo rebelde, y pum, le pone uno de los años en la cabeza y le parte las gafas y la cara al elfo. Esta es la forma en que yo cuidadosamente me esforzaré en cumplir mi deber, decía mientras le acomodaba la vida al elfo rebelde. Estás hablando en la forma que muy cuidadosamente reviso sus bocas, cumpliendo mis deberes, y pum, le pone el otro aro de hierro en la boca. Si ellas perdieron sus dientes, ¿verdad? Decía agarrándolo por la camisa y ya escurrido por la golpiza que le daba Morgan. El elfo rebelde mira hacia la carroza y grita. Ahí se Morgan percatándose. Qué horrible, porque él está aquí. Deliberadamente está haciendo una escena por chicas, después de que estén asustadas y no puedan moverse, decía uno, ese Cheichel te va. Escucharle, decía otro haciéndole seña de callarse. Él las disfrutará a fondo, es la forma habitual que Morgan hace las cosas. Estaba Niu parada en la carroza agarrándose la mano para activar el árbol guía en cualquier momento. No puedo mirar, dice Morgan intentando abrir las telas de la carroza. Vislumbre a una chica, pero, ahora decía, la chica del fondo, acércate, me gustan pequeñas, decía Morgan. Que eres mucho menos que un gángster, eres un cerdo gordo, le decía Morgan mientras sacaba la espada que le habían regalado en la posada que era del rey. Elfo, el prota se quedaba observando. Me gustan luchadoras también, decía mientras se pasaba la lengua saboreándose. En eso se escucha el sonido de un paso seco. El prota va dirigido a toda velocidad. Morgan alza las cadenas para cubrirse y de un solo abanicazo parte las cadenas de Morgan. A Morgan se percataba que se había quedado sin cadenas. Mi culpa, inesperadamente los corté junto con las cadenas. Empezaban a gritar afuera. Morgan caía inconsciente reposando su gran cuerpo en la carreta. Pequeña Do, yo no te perdonaré, decía Morgan con rabia. Probablemente permanecerá encendido por ahora y eres una monstruosidad, que alguien se lo lleve, decía el prota guardándose la espada. Señor Morgan, llévelo al doctor rápido. Desprida, lo decían levantándolo para llevárselo. La cara de odio de Morgan hacia el prota. El prota lo miraba con desdén. Oh, hijo del jefe, parece que nuestros negocios aquí han terminado. Heck, decía el elfo maleante levantándose luego de la golpiza que le había dado Morgan. Te acabas de dar cuenta lo que acabas de hacer. Decía el elfo rebelde secándose la sangre. Morgan es un pez gordo en el cuerpo de vigilantes. Le decía. Si sus superiores se enteran de lo que pasó aquí, Hope, decía corriendo y gritando. Ya no tengo nada que ver contigo, decía. Wow, Lady Ryu, sujetarse firmemente, decía Niu teniendo las correas de los pollinos. Nos vamos, decía mientras iban a alta velocidad. ¿Fue eso una mala idea?, le pregunta el prota Niu. No, yo también desprecio a ese tipo de personas. Son basuras. Más importante, Lady Ryu arriesgó su vida por mí, decía Niu murmurando en voz baja ruborizada. A pesar de que tanta influencia posee ese tal Morgan, por eso escondamos aquí hasta que el señor Giovanni regrese. ¿Acaso hay un lugar donde podamos hacer eso?, decía. Ella, estaremos bien, esta es la ciudad libre. Para esconderse no hay lugar más adecuado para esta ciudad, decía viendo las calles amuralladas. Habían chicas lavando y haciendo quehaceres.
otros haciendo sus trabajos en el mercado. El señor Giovanni lo llama una ciudad maravillosa, pero es un hecho que los forajidos nunca cruzan la frontera a esta ciudad por nada. El prota seguía viendo por la parte de atrás de la carroza. Una llamativa arquitectura, una vía fluvial que intentan hacer alarde de los cimientos de la ciudad. ¿Qué pueblo de codiciosos es este? Supongo que es igual al antiguo Cauquicho, de acuerdo aquí, decía un sujeto tirando unas monedas de oro para apostar. Me disculpo, esto será una vista inapropiada para Lady Ryu, decía Aníbal Prota mientras el prota abría los ojos como platos. Habían un montón de gente gritando. Creo que los plebeyos lo llaman una forma de diversión, donde se intercambia dinero, lo decía mientras unos apostaban con Hunters. Esa es otra característica de anime, hay muchos sitios así en la ciudad. Donde está este tipo de apuestas ocurren, prácticamente en la plaza central. Esta ciudad tiene casas de juegos, decía el prota mientras los ojos le brillaban abriéndolos como platos. Estaba segura que Lady Ryu se sentirá desagrada de estar en lugares como estos, por eso no lo había mencionado, decía mientras el prota se lanzaba corriendo hacia el sitio. Lady Ryu, gritaba Niu. Sí, gritaba el prota. Espere, decía Niu saliendo de la carreta. Eso de allí es una carpa, decía el prota mirando el circo mientras bajaba las escaleras con un tumulto de gente. Correcto, He escuchado que allí está el mundo del juego y las apuestas, decía Niu mientras entraban malabaristas carretas. Lady Ryu, un lugar así en estos momentos. Estaré revisando un poco antes de que el señor Giovanni regrese, decía el prota, e iré a aparcar a Usain y a Walt. Por favor, espere, no se mueva, decía Niu refiriéndose a los pollinos que montaban, que eran los más veloces del reino. ¿Está todo bien? Todo bien, decía el prota. Contento. Bienvenida, le decía una demi-humana. Solo voy a mezclarme un poco con la atmósfera, decía el prota. Le brillaban al prota los ojos como el sol, encantada de lo que veía. Así que esto es similar a una carrera de perros. Lo intenté una vez en Macao. En lugar de uno como estos, ir con uno que sientas que es viejo, es lo mejor, decía. Había un tipo agarrándose la cabeza en una de las mesas, y Frac tiraba una especie de aros triangulares, o baccarat, o tal vez, supongo, decía analizando, que es mejor en función de las imágenes, que se parecen a las cartas, que complemente simple, decía el prota, o un juego de dados o no sé qué son, esa cosa de 4 lados ellos usan. Solo 3 lados, tal vez es como el celo. Todo bien, decía el prota encantado. Hey, voy a jugar celo por ahí, dice el prota mirando que tiraban los dados triangulares. Hey Niu, dame dinero, le decía el prota. Niu se había ido. El prota se revisa para ver si tenía algo, se arropa con las manos al no encontrarse nada. Vamos a pensar en ello, el dinero de este mundo, decía el prota al percatarse que no tenía nada. Veía nuestro prota a alguien tirando dinero para apostar, con la mano levantada para tirar los dados. Sí, cada uno de ustedes se está burlando de mí, decía a punto de arrojar los dados. No me importa. En eso le paran la mano, alguien le agarraba la mano. El prota le agarraba la mano y le tira el susurro del diablo. Estás de suerte, hermano, porque no dejas que lo lance por ti, lo decía sosteniendo su pequeña mano, la de él. El sujeto se sonroja y solo exhala. El prota lo mira con mirada perversa como el lobo mira a su presa. Lady Ryu, ¿dónde estás?, decía Niu preguntando por nuestro prota dentro del casino. Señorita, ¿por qué no viene y juega con nosotros?, decía uno de los sujetos borrachos en el casino a Niu. Escucha un fuerte sonido y se percata de un tumulto de gente que miraba algo. Maldición, ella ganó de nuevo, decía alguien. ¿Cuántas veces lo ha hecho?, decía otro. No, no puede ser, decía Niu. Está suerte. Lo siento, amigo. Esto tiene que ser un truco, decía el mozo que atendía la mesa, y todavía decía mirando de reojo al otro mozo. Él no siente el menor índice de poder mágico en ella, decía, y mirando al prota vestido de económica. ¿Qué tipo de magia está realizando ella?, decía el mozo al mando preocupado de la situación. Estaba Niu impresionada ante semejante situación, y Frac tira otra vez el prota los dados triangulares. Está pasando juego de cuatros. Esas son 11 victorias seguidas, decía alguien del tumulto. Realmente no estoy girando los dados, decía, simplemente estoy dejando que se deslicen, y parece que su razonamiento para saber qué está pasando es diferente en este mundo. ¿Es magia, es una habilidad?, se preguntaban los mozos alarmados. Están completamente equivocados al buscar, decía el prota mientras el tumulto de gente gritaba emocionada. Se sería el sujeto que iba ganando, y el prota decía, es aburrido. Seguir ganando fácilmente, creo que ya es hora, decía el prota presintiéndolo. Estoy de acuerdo, respondía el sujeto. Es una buena idea dejar de molestarlo mientras estamos adelante, decía el sujeto. O el prota dice sorprendido percatándose de que él se había dado cuenta. Una última vez, decía el sujeto emocionado. Se está dejando llevar, definitivamente voy a olfatear cuál es su truco, decía el mozo preocupado de no saber qué pasaba. Deberíamos ser capaces de jugar un poco más antes de que sus secuaces aparezcan, le susurraba el sujeto a nuestro prota que lo cargaba. ¿Es eso así? En ese caso, el prota lanzaba los dados, y venía un montón de matones detrás. Ese es el hombre de antes, Morgan, decía Niu percatándose. No parece como si la entrada estuviera sellada. Antes que Morgan se percate, Lady Ryu, gritaba Niu. Nui se encamina a avisarle al prota lo que estaba aconteciendo. En eso llega un sujeto por la espalda con una espada, justo para cortar a ambos, y estaba mirando apuntando correctamente.
Divisando el hermoso cuello de nuestro prota, el sujeto hace fuerza para abanicar la espada, nuestro prota rápidamente pone la mano en otra silla vacía, y se le lanza al sujeto, con silla en mano, y pum le parte la silla en la cara valiendo a los pies de Morgan junto con la espada. Oye, dice Morgan percatándose de la situación, el prota miraba a Morgan. Me hiciste esperar, le dice el prota a Morgan. Oh, tú realmente lo hiciste, hoy ella lo hizo, lo vieron, ¿verdad?, decía uno revisando al sujeto en el piso casi sin dientes. Ella le puso una mano encima al cuerpo de vigilantes de Daniemi. Todo el mundo lo vio, le decía de forma amenazante. Es hora de llevar a cabo una purga pública. A esa zip de allí, decía abanicando la espada. A esa zip de allí por el acero de Daniemi, gritaba el sujeto, y pum el prota le da una fuerte patada en los adornos. El tipo veía a todos sus dioses con la conexión que le ayuda a establecer el prota, y se posaba en el suelo con dolor sus pies ya que el prota lo había levantado con la patada del suelo, y pum el prota lo manda a volar de otra patada. Mientras el sujeto daba vueltas en el piso, mi culpa, decía el prota, estabas hablando. Todos los presentes tenían miedo del prota. Desgraciada Zip, estás muerta, le dice uno de los sujetos amenazando al prota. El prota se lanza hacia uno de ellos y le reposa un gancho que le saca varios dientes y lo manda a volar. Pum, a otro le hace lo mismo. Esa sangrienta chica se está burlando de nosotros, decía uno. Esperen chicos, esperen, decía agruparse para atacar a una sola chica que inmaduro, decía, parándolos para que no atacaran al prota todos juntos. Un es agua, decía la chica bestia. Mientras el prota agarraba el agua de la jarra para beber. Tú sí pes agua, decía uno de los sujetos muy molesto. El prota, sin pensar demasiado el viaje y dejarlo terminar hablar, le avienta la jarra. El sujeto se sorprende cuando quería ver tenía la jarra en la cara. Antes de que se le estrellara, el prota llegó más rápidamente dándole una patada partiendo la jarra antes y luego la cara del sujeto. ¿Qué pasa con el agua?, pregunta el prota al sujeto tirado en el piso, y decía de forma seria. Entonces solo son esos tres los siguientes, Morgan les decía. Desvívanla, decía Morgan molesto. Se ve un parpadeo de un rápido movimiento, el prota le pega un fuerte codazo a uno reacomodándole la vida. El tipo recibe un fuerte golpe, y pum otro fuerte golpe de la cara, y los manda a volar a todos y el sujeto que la dejó apostar se quedó impresionado mirando el espectáculo que hacía el prota. Morgan se queda mirando a nuestro prota. Ahora solo queda tu triste orto, le decía el prota a Morgan. Salió corriendo como pollos cuando le echan maíz. Bueno, es sorprendentemente cobarde. Eso fue, decía y pausa. ¿Quién exactamente eres tú?, le pregunta el sujeto de las apuestas a nuestro prota. ¿Quién soy? ¿Quién sabe? Debería ser la pregunta. Será mejor que te apures y te vayas, él es el tipo de hombre que guarda rencor, lo decía mientras recolectaban las monedas de oro apostada. Estoy seguro que traerá un gran ejército aquí mientras hablamos. Bueno, eso es un dolor de cabeza, por lo que puedo ver eres nueva aquí. ¿Tienes alguna posibilidad de esconderte? Justo ahora es el cuerpo de vigilante. Justo ahora ese es el cuerpo de vigilantes, eso va más allá que un simple dolor de cabeza, le decía mientras observaban el desastre que había quedado luego de la pelea. Señorita Ryu, ¿estaría?, pregunta Niu. Supongo que hay posibilidad, pero... no hay tiempo para pensar bien, solo ven conmigo y es alfa de allí, también decía el sujeto. Hiciste todo esto por mí, así que, la gata de allá, decía tirándole una bolsa de monedas de oro. La chica de mi humana la agarra, y se sonroja. Es el pago por las molestias, decía de forma coqueta. Espera, UHG, decía muy ruborizada. No puedo creerlo, regalaste todas esas ganancias, era dinero fácil, ganaré más para ti luego, le decía montándose a la carroza. Bien, decía el prota reposando su cabeza en la mano. Trato, decía el sujeto aceptando los términos. Entonces, ¿a dónde estamos escapando? Sé, como puedes ver, la parte central de la ciudad está liderada por esos cabrones. Eso no era así antes, le decía, por dinero, por robar, es prácticamente todo lo que esos matones piensan ahora. El prota se queda mirando al sujeto y pensando, y particularmente en el distrito de entrenamiento. Ellos piensan en las económicas con el baño, y bueno, es por eso. Las chicas de las casas de cariños que se le oponen, nunca les revelan una palabra sobre nadie, decía. Carlos Visita nos decía una económica al sujeto y él respondía claro, por supuesto. Había una económica piñua, y había muchas personas mirando. Bueno, el proveedor premium de económicas, sin embargo los que pueden usar usualmente los baños, son una historia diferente, o decía el prota impresionado. El prota miraba cabizbajo. Este pueblo tiene baños públicos, decía el prota encantado de saber eso. MNHG, decía el prota contento al saber esa respuesta. Si los baños públicos de Daniemi son famosos. Bueno, ahora es diferente al pasado, ya no se siente público, pero, ahí está, decía alguien. Hey mimosa, hay unas amigas que te quiero presentar, decía el sujeto. Venía una chica. Decía el sujeto percatándose. Ay, decía espera, hey, decía el sujeto cuando se le acercaba y iba a pegarle tremenda cachetada al sujeto. Y pum, le dejó marcada la mano en la cara al sujeto. Eres tan infiel, eres un marido tonto. Aquí estaba segura que te estabas sintiendo como con una chica otra vez, decía. Mientras lo regañaba en la sala. Así que, ¿qué princesa del castillo golpeaste? Y Emar, no somos princesa realmente, eso fue sarcasmo justo ahora. Esta señorita tuvo una gran pelea con el cuerpo de vigilantes recientemente,
sospecho que ya tendrá problemas con ellos. La chica miraba al tipo, bueno, espera, incluso tú, estás criando niños causándole problemas, es lo mismo, decía. ¿Qué te importa a quién decido criar con mi dinero ganado con mi esfuerzo?, decía reclamándole. El prota miraba recientemente, él es un gigolo, además estas chicas han ayudado en todo el lugar, eres el que más me cuesta, borracho. A pesar de que estabas totalmente loco cuando trabajabas como comandante nombrado en el cuerpo de vigilantes, decía la chica seguía preguntando sobre que la palabra que habían dicho la chica, Hag, ¿de qué época estás hablando?, decía el tipo menospreciando su HMG, decía el prota analizando todo. Señora, debe dirigirse a la tienda pronto, suspiró bien. Eres libre de hacer lo que quieras aquí hoy. Mónica, discúlpame ahora por los problemas. Después de terminar de acomodar a los invitados, ven a la tienda, decía dando órdenes. Gracias, decía cerrando la puerta y dejando atrás un fuerte silencio. Está bien ahora, porque una vez que te quedes te dejará pagarla en cuotas como quieras, le decía el sujeto. Está bien, responde el prota. Le diré a la señora Mimo. Espera, Mónica, guarda, le decía. ¿No es esa chica demasiado buena para ti? ¿Estás seguro de eso, tomando a personas como nosotros que causan problemas con el cuerpo de vigilantes? ¿No te gusta mucho tu antiguo hogar? El sujeto se lo quedaba viendo. ¿Quién sabe? Responde él. Entonces, ¿qué tal si esperas hasta la noche? Podías poder moverte libremente, hasta cierto punto. Beberemos hasta entonces. Claro, eso tampoco es una mala idea, pero lo que hiciste antes. El sujeto se percata de lo que decía. No me puedes presentar los baños públicos, lo decía muy emocionada, esperando muy ansiosa ese momento. Un baño, decían las niñas. El sujeto no entendía nada aún. Claro, eso tampoco no es una mala idea, pero ¿qué hiciste? Lo que hiciste antes. El sujeto se quedaba mirándola fijamente. Públicos, de ninguna forma, de ninguna manera no son públicos, decía. Está bien, entonces me conformaré con el arroyo cerca del, decía el prota. Eso es imposible, le respondía el sujeto levantándose del sofá. El agua dentro de los muros de esta ciudad, los baños de la ciudad, los baños de agua para beber, todos de una sola gota hasta la lluvia, la abundante agua del mar, toda esa agua pertenece al rey mercante, lo decía bebiendo hasta la última gota de vino. Ese rey mercante, suena un poco diferente del tipo que escuche, pero claro, desde hace tiempo él tiene el poder aquí, el que gobierna, el gran espíritu que gobierna el agua en esta tierra, a través del santo grial del agua, es el rey mercante del consejo de Daniemi. Emily Jankars, justo ahora es el verdadero rey de Daniemi. Ya veo entonces él, a través del negocio del agua cruel e inestable, traza una línea con la gente. Entonces eso te deja, que estás planeando a escondidas detrás de este sitio. ¿De económicas?, le preguntaba el prota al sujeto. De forma seria el sujeto tiraba la copa en la mesa. Ah, no es bueno, no es bueno. Tus ojos me dan la sensación que me estás armoneando, lo decía mientras se levantaba de la mesa, y miraba a la ventana diciendo: ustedes no se podrán ir ahora. Tranquilo, esto no acaba aquí, te invitamos a ver Reencarne como un dios malvado capítulo 15. Comenta si te gustó el capítulo para tener más partes.